Vamos a hablar del Estado y la banca ante el cambio de paradigma que viene con Bitcoin. Así que, si os parece, me gustaría decirle hola al profesor Bastos. Hola, buenos días. Profesor, sé que usted no está muy metido en el ecosistema Bitcoin, pero que sepa que los bitcoiners lo llevamos en el corazón, como ha visto. Sí, entiendo la lógica. Sí, no estoy muy metido, algo leí del tema, el libro del señor de María, leía el de Amnous, ¿no? Pero poco más sé. Sé cuál es la filosofía que está detrás y la entiendo y la comparto. Bien, pues vamos a comenzar. Y nada, me gustaría empezar preguntándole a Álvaro a ver si puede explicar brevemente cuál es la concepción de Estado actual y cuál es la importancia del Estado, de esta institución, en la sociedad actual. Sí, yo creo que el Estado actualmente se entiende como la única forma política posible, ¿no? Como la única manera que tenemos de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, muchas escuelas de pensamiento distintas, pues cuando tratan de afrontar el problema de enfrentarse al Estado o de plantear alternativas al Estado, pues simplemente dan opciones de podemos hacer estados pequeñitos o el problema del Estado es que gasta mucho sobre el PIB, ¿no? No la forma política en concreto, ¿no? Sino si gasta mucho, gasta poco, si hay que reducir el gasto, si no hay que reducirlo, ¿no? Y esto, a mi juicio, tiene un componente muy importante en cómo el Estado ha sido operativo para la era industrial, ¿no? Cómo el Estado ha sido una forma política muy operativa para la era industrial hasta tal punto que se ha convertido en el paradigma de cualquier forma de organizarse políticamente, ¿no? Cuando formas políticas anteriores al siglo XVI no eran propiamente Estados, ¿no? Entonces, el Estado ha venido a suceder, en cierta manera, la autoridad de la Iglesia. Entonces, de ahí que parezca que lo que tenemos con él, pues es lo que tiene mucha gente con él, es una relación casi religiosa, ¿no? Y esto es muy interesante ver un libro que se llama De las religiones políticas, de Eric Voegelin, ¿no? Precisamente donde analiza cómo se convierten literalmente en creyentes del Estado, ¿no? Y bueno, eso... Sí, me gustaría preguntarle al profesor Bastos, y es que hemos visto que esa figura de Estado, como acaba de explicar Álvaro, no ha sido algo permanente con lo que hemos vivido globalmente desde siempre. Entonces, me gustaría preguntar, en su opinión, qué es lo que ha hecho que el Estado haya cogido haya sido tan adoptado a lo largo y ancho del planeta, por todas las regiones. El Estado, como bien apuntaba el señor de María, es una forma histórica. O sea, primero, el 99% de la historia humana es sin Estado. El Estado... Se puede hablar que existen algunos sitios concretos 3, 4, 5 mil años, pero no estaba extendido a nivel de todo el globo. Esto solo es un fenómeno que podemos decir que es del siglo XIX, del siglo XX. A día de hoy sí que existen estados soberanos en todas las partes del globo. Digamos que prácticamente toda la Tierra está sometida a la jurisdicción de un Estado. Eso sí, pero el el Estado moderno, que es una forma en la cual el poder es una forma abstracta, es decir, no es un poder que obedezcamos a una persona en concreto, sino a una especie de ente abstracto, una especie de corporación. De hecho, la idea de corporación está muy presente en el Estado, es en el sentido que es inmortal. Por ejemplo, que los gobernantes no son responsables con su patrimonio del daño, del bien que puedan hacer al resto de la sociedad. Es una forma histórica. Es una forma histórica mutante. Mutante, es decir, que puede cambiar perfectamente. Hay un libro, aquí en España no se le hizo mucho caso, ni siquiera se le tradujo, es el de Martin Van Clevert. Digo, en Portugal sí que está traducido, en otros idiomas está traducido, pero aquí no. The Rise and Fall of the State, ¿no? Auge y caída del Estado, o no sé cómo se traduce en inglés. Que explica Van Clevert en este libro. El Estado evoluciona, y evoluciona con la tecnología. Él incide mucho en las tecnologías de guerra. Es decir, que a medida que las tecnologías de guerra van cambiando, la forma que adopta el Estado va cambiando también. Su predicción son de estados pequeños porque los estados actuales no son capaces de atender a muchos de los modernos desafíos bélicos que tienen. Terrorismos, grupos mafiosos armados, ¿no? Todo tipo de formas de violencia no convencional o, por ejemplo, el terrorismo en red o el terrorismo de este estilo plantean serios desafíos al Estado. Y yo apuntaría, siguiendo esto, que también formas tecnológicas, como por ejemplo la moneda o la moneda de Bitcoin, pueden afectar seriamente a la forma que adquiere el Estado. Otra cosa es que, gracias a estos cambios tecnológicos, el Estado tenga por qué desaparecer o cambiar. No, probablemente mute, pero no desaparezca. Es decir, los Estados vivieron
sin moneda estatal mucho tiempo y pueden vivir sin moneda estatal mucho tiempo. Simplemente se adaptan. Ahora, perderían mucha fuerza, perderían mucho de la legitimidad y de la fuerza que tienen a día de hoy. ¿En qué medida cree usted que el dinero fiat ha ayudado de alguna manera a crear el Estado actual, la figura que tiene hoy día? Bien, primero porque crea una moneda nacional, cosa que antes no existía. La idea de circunscribir, digamos, hacer coincidir el dominio político del Estado con una moneda, lo cual, si nos pensamos en términos económicos, es irracional, ¿no? Porque Portugal tenía una moneda con 10 millones de habitantes, España tenía otra moneda con 40 millones, Alemania tenía otra moneda con 60 millones, y había estados con 3 millones que tenían sus monedas. O sea, no tiene ningún tipo de lógica económica, no tiene ningún tipo de lógica de escala. Simplemente es una forma de expandir el poder. ¿Qué pasa? Si el gobierno domina el dinero, puede directamente, o sea, hacerse con la propiedad o con las rentas de la población. Puede expropiar a la población el dinero a voluntad, a través, por ejemplo, de los mecanismos de inflación. Bukharin decía que la inflación es una ametralladora contra el capital, es una forma de expropiar la renta a los capitalistas, ¿no? De forma de que sus rentas en el banco literalmente se lo expropian, emitiendo moneda nueva. Y además queda un aura de omnipotencia al gobierno. Porque si se fijan, yo siempre lo comento, no sé si lo comenté alguna vez. Ustedes se acuerdan de Draghi diciendo, haré que todo lo que sea posible, ¿no? Yo recuerdo que los faraones antiguos salían, obviamente asesorados por sus sacerdotes que le decían cuándo iba a haber un eclipse o cuándo iba el Nilo a crecer, salía el día de las crecidas del Nilo y hablaba el faraón y las aguas se calmaban o se regaban los campos. Pues esto es una magia semejante. Draghi sale en la prensa diciendo, haré todo lo que sea posible y las aguas del mercado se calman. No, da esa imagen política. Pero ese aura de impotencia dice, hay un problema, inyectaremos miles de millones a la economía. Solventaremos los problemas inyectando dinero. O subiremos esto, bajaremos. Eso lo puede hacer porque tiene el dinero, ¿no? Porque tiene el monopolio de la creación del dinero. Entonces, claro, si controlas el dinero, controlas una parte de los medios económicos y controlas, digamos, en última instancia la riqueza de la población. No obstante, tenemos diferentes dineros, porque diferentes países, como ha explicado usted, tienen cada uno su diferente moneda. Álvaro, ¿qué opinas sobre esta adopción de diferentes dineros en diferentes países? ¿Tú crees que ha sido algo que ha beneficiado a todos los países por igual o en qué medida crees que esto ha sido igual una mala estrategia? Yo creo que la moneda predominante siempre ha acompañado al imperio predominante, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos en su momento el imperio español y ahora es el dólar prácticamente, ¿no? Entonces, beneficia principalmente a aquel que sea capaz de establecer las mayores relaciones internacionales con su propia moneda. Claro, los estados también, ¿por qué se establece este monopolio sobre la moneda? Pues precisamente porque cuando monopolizas el poder, lo concentras, tú tienes capacidad para expropiar toda la riqueza de tus ciudadanos. Esto no ha pasado siempre. Esto tiene su origen precisamente en Italia, en un momento en el que Maquiavelo, que estaba en la señoría de Florencia, pues se encuentra que tiene a César Borgia por un lado, tiene a los ejércitos españoles por otro lado, tiene a Francia por otro lado. Y se ve como responsable de la señoría de Florencia, porque no había exactamente monopolios de la violencia en aquellos tiempos, que no era capaz de proteger y de garantizar la seguridad de su territorio, ¿no? Y es ahí donde hace una reforma tributaria brutal y crea uno de los primeros ejércitos modernos, ¿no? Claro, esto es precisamente lo que te permite después expropiar toda la riqueza de tus ciudadanos. Porque si tú tienes a unos ciudadanos en un castillo ahí, con caballería y tal, y tú les quieres imponer tributos, pues te las tienes que ver con ellos, ¿no? Tienen mucho poder de negociación. Pero en el momento en el que el resto depone las armas a favor de un ejército nacional, tú tienes capacidad de expropiación sobre toda la riqueza. Y si tienes capacidad de expropiación sobre toda la riqueza, también puedes emitir una moneda respaldada por tu capacidad de expropiar toda esa riqueza, ¿no? Entonces, aquí es donde creo yo que aparece una cosa muy, muy interesante con Bitcoin, ¿no? Porque como Bitcoin lo que hace es hacer el derecho de propiedad absoluto, es un límite a la capacidad de expropiación de la riqueza del Estado. Y eso es muy interesante, si me dejas leer una cita. Sí, te voy a dejar que leas a Hobbes. Porque Hobbes, en el capítulo 29 de Leviatán, dice una cosa brillante, ¿no? Brillante en el sentido de que Hobbes es el gran teólogo del Estado. Hobbes es el que hace la gran construcción teórica del Estado, ¿no? Y él mismo dice lo siguiente: una quinta doctrina que tiende a la disolución de un Estado es que cada individuo particular tiene absoluta propiedad de sus bienes hasta el punto de excluir el derecho del soberano.
Si la propiedad de los súbditos no excluye el derecho que el representante soberano tiene a sus bienes, mucho menos excluirá el derecho a sus cargos de judicatura y a los cargos ejecutivos. Claro, en el momento, termino la cita, en los cuales los súbditos están representando al soberano mismo, ¿no? Porque, claro, si tú lo que tienes es un límite a la capacidad de expropiación, va a ser muy difícil que tú seas capaz de hacer, por ejemplo, frente a una tercera potencia que sea capaz de recaudar mucho más que tú, porque no vas a poder expropiar todo para defender tu territorio, por ejemplo, ¿no? O vas a poder tener otro límite, por ejemplo, en la aplicación de la justicia. Y además, yo creo, a mi juicio, que tienes otro problema de autoridad muy serio, porque si hay algo en lo que tú no tienes soberanía, si el Estado no tiene soberanía ni en el ámbito del ciberespacio ni en el ámbito de Bitcoin, su autoridad queda muy cuestionada, porque precisamente él tiene que ser absoluto, tiene que ser un poder que no es comparable a nada y en su territorio tiene que tener un dominio y un control total. Si hay algo que se le escapa, su naturaleza o su esencia se pierde mucho, ¿no? Entonces, esto es donde yo creo que es muy interesante analizar las consecuencias políticas de Bitcoin, ¿no? Pero en ese sentido, en el sentido de un derecho de propiedad absoluto. Sí, la protección y la posibilidad de mantener tu propiedad de manera privada es básica, pero justo creo que gran parte de las razones que llevaron a la gente a aceptar la institución del Estado fue el conseguir esa protección de la propiedad y que viniese del Estado. Entonces, me gustaría escuchar aquí, profesor, la opinión suya, profesor, en cuanto a en qué medida el ciudadano va a querer proteger esa propiedad con un tercero y al mismo tiempo va a querer extraer esa propiedad del tercero para que no se la confisque. A ver, yo entiendo que en un sistema de Estado moderno no podemos hablar de propiedad en sentido estricto, por lo menos en el sentido de propiedad que hablaban los romanos, ¿no? Es decir, ahora me voy a explicar. Es decir, un sistema actual, la Constitución española y las constituciones de casi todos los países de nuestro entorno reconocen una función que es la función social de la propiedad. Es decir, que su propiedad está subordinada a una especie de uso social. No se determina con claridad cuál es ese uso social, o sea que queda al arbitrio o a la discreción de quien gobierna en cada momento o de las leyes que el soberano de cada momento pueda emitir al respecto. Es decir, que el Estado literalmente puede, por un lado, expropiarle todas sus propiedades justificando algún tipo de interés social, algún tipo de necesidad colectiva, algún tipo de principio de justicia social, lo que sea. La indemnización la decide el propio gobernante, más o menos con una ley o con algún tipo de norma. Puede expropiarle prácticamente toda su renta, si quiere, a través de tributos, porque no hay ningún límite de hecho o concreto del porcentaje, por ejemplo, del impuesto sobre la renta que le pueden poner. No hay ningún límite. Se habla de una cosa no confiscatoria, pero no se define qué es confiscatorio y qué no es confiscatorio. Y después, a través de la inflación, puede quitarle a usted sus ahorros, literalmente pulverizarlos, expropiarlo de una forma, si quiere, indolora o de forma invisible, puede expropiarle, y estas inflaciones del 8 o el 10% literalmente le están pulverizando el 10% de su capacidad de compra a muchas personas. Y cuidado, porque el problema es que la inflación no es solo un fenómeno de que suban los precios. La inflación es redistributiva, es un efecto que quita las rentas a unos y las da a otros, porque no es solo que suban los precios. Los que compran en primer lugar, y el Estado cuando crea dinero compra en primer lugar, compran los precios de ayer. Las demás personas tienen que comprar los precios de hoy o de mañana. Hay un proceso de distribución de renta de los últimos a favor de los primeros. Y los primeros normalmente son los estados o sus asociados. Entonces, el Bitcoin, en parte, puede eliminar este problema. En parte, pero no todo, ¿eh? Es decir, aun habiendo Bitcoins, el Estado, si tiene la fuerza de las armas, puede decir que tiene que pagar usted un tanto de Bitcoins cada año. A lo mejor no en forma de impuestos sobre la red, ¿no? A lo mejor para eso el Bitcoin es más opaco, pero sí en forma de impuestos al consumo, por ejemplo, o impuestos a la propiedad, por ejemplo, a la propiedad inmueble. Es decir, el Estado no tiene por qué desaparecer. Perdería, eso sí, mucha parte de su fuerza, perdería mucho de su legitimación y perdería sobre todo el arma de la inflación, o buena parte de él, pero no eliminaría de todo el Estado, aunque sí lo cambiaría probablemente. ¿Qué opinas aquí, Álvaro? Bueno, yo creo que claro que Bitcoin solo no es suficiente, ¿no? Sino que hay que llevar a cabo pues también un proceso importante de cambio de la forma de organizarse socialmente. Bitcoin, al darte un derecho de propiedad absoluto, lo que te da también es mucho poder de negociación, porque si tú, para desprenderte de tu poder adquisitivo solo puede ser de forma voluntaria, pues tú ya tienes mucho poder de negociación, ¿no? Como aquellos que estaban en un castillo y para poder ponerles impuestos tenían que conquistarles o doblegarles por la fuerza o llegar a un acuerdo con ellos, pues yo creo que esto va a ser lo que se va a poder hacer, ¿no? Como Internet nos permite agregar oferta y demanda de forma muy buena, porque nos permite agregar mucha demanda y hacer una oferta muy personalizada para esa demanda, ¿no? Pues yo creo que si se crean asociaciones
que reclamen como... además, le hizo el prólogo el propio Bastos, ¿no?, a un libro muy interesante que es La producción de seguridad, de Gustave de Molinari, ¿no? Gustave de Molinari en este libro dice una frase maravillosa, ¿no?, que es: al igual que se establecieron las asociaciones para reclamar la libertad de comercio, se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno. Pues yo creo que eso es lo que tiene que empezar a surgir ahora, ¿no?, que es ese momento, que surjan asociaciones que reclamen la libertad de gobierno, que aglutinen a gente que tenga parte de su patrimonio en Bitcoin, ¿no?, que tengan mucho poder de negociación y que empiecen a negociar de tú a tú con estados por cesiones de soberanía y por cesiones de territorio. Y yo creo que eso lo vamos a empezar a ver. De hecho, gran parte de la retórica bitcoiner también va en la línea de las ciudadelas, ¿no? Pues un poco esa es la fundamentación filosófica que yo creo que hace falta. Como ha comentado el profesor, la Constitución española, y no creo que sea la única en este sentido, enfatiza la función social en este caso hablaba la propiedad privada. ¿Por qué, en tu opinión, llegamos a esa visión de lo que tiene que ofrecer el Estado, esa importancia de la función social? ¿Y tú crees que se puede escapar a esa visión de lo que tiene que hacer el Estado por el ciudadano? Es que el problema de la función social de la propiedad no es que haya una función social de la propiedad, que a veces pues pudiera haberla, se podría discutir o no, pero se pudiera verla. El problema es que no se concreta. Es decir, función social de la propiedad a día de hoy es, por ejemplo, que te propie tu casa para hacer un área comercial, por ejemplo, como pasaba cerca de mi casa. Es decir, vale, eso no es una función social, eso es un interés de mercado. No es que el interés de la ciudad que haga un área comercial. No, señor, es un negocio privado, no tiene por qué haber eso. O incluso intereses públicos más espurios. Hacer una carretera de aquí a allá, pero no se discute por qué tiene que ir de aquí a allá exactamente por mi finca y no por la finca a lo mejor de un político o de un poderoso. ¿Me explico? Es decir, no es la función social, sino que no está definida de forma estricta, sino que está siempre sujeta al arbitrio del gobernante, ¿no? En cuanto al Bitcoin, sí, no, repito que es una herramienta nueva, es lo que decía Iván Krevel, muchas herramientas nuevas, muchas herramientas que llevan a la descentralización o llevan a autonomía, van a llevar a cambios en la forma política. Lo que puede salir de ahí, no lo sabemos, pueden salir ciudadelas, pueden salir ciudades-estado, pueden salir muchas ligas, pueden salir muchas otras formas de organización política. Ahora, per se no va a acabar con ellos. Y el Estado si estuviera el profesor Negro, lo explicaría mejor, que tiene un libro sobre las formas del Estado. Es decir, el Estado actual es una forma entre muchas, que más o menos tuvo éxito, porque antes se decía, porque su capacidad de recaudar tributos es mucho mayor. ¿Y por qué? Porque nosotros no le pagamos impuestos a un rey. Si pagáramos impuestos a un rey, un conde, un marqués, un califa o así, lo veríamos en persona y nos daríamos cuenta de que le estamos pagando a una persona y esa persona vive bien a costa nuestra. A día de hoy le pagamos los impuestos no a un rey, un conde, un marqués, le pagamos los impuestos a un ente que supuestamente somos todos, pero realmente no somos todos, ¿no? Uno de los grandes principios teóricos del liberalismo es separar lo que es el Estado del resto de la sociedad. Otros quieren integrar el Estado con la sociedad, como si fuera un ente, digamos, endógeno a la propia sociedad. Los liberales clásicos consideraban el Estado algo exógeno, un grupo de personas que extraían las rentas del resto de la sociedad. Si entendemos así, entendemos muchas cosas. Esas mutaciones de la forma de Estado que se han producido a lo largo de la historia, ¿cómo se han producido? ¿Qué han tenido en común de haber tenido algo en común, Álvaro? Bien, yo creo que la evolución de las diferentes formas de relacionarse políticamente está muy vinculada tanto a los conceptos clásicos de autoritas como de potestas, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí se entiende muy bien cómo han ido evolucionando las diferentes formas políticas, ¿no? Por ejemplo, tenías en la Grecia clásica, en las polis, tienes por un lado el oráculo de Delfos, ¿no?, que es una institución panhelenística que aglutina a todas las polis, y por otro lado pues a los diferentes reyes o demás, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película de 300. Si os acordáis, cuando Leónidas va al oráculo de Delfos, le pide si puede ir a luchar, porque, o sea, en principio estaba prohibido combatir durante la Carnella, ¿no?, hacer la guerra durante la Carnella. Y dice el oráculo de Delfos que no. Y él, respetando a la autoridad, se somete a su autoridad y no sale con el ejército, sale con su guardia personal. Luego ya lo que pasa después, pero él respeta a la autoridad, ¿no? Hay una distinción muy clara entre estos conceptos. Lo mismo pasó en el ámbito del derecho en Roma, ¿no? El derecho romano era obra de los jurisprudentes, ¿no? Los jurisprudentes creaban el derecho, ¿no?, atendiendo a la realidad social y demás, y era una cosa distinta de la potestad, ¿no? Que la ley estaba muy claramente diferenciada del derecho. Lo mismo pasa en la monarquía hispánica. La monarquía hispánica, pues los reyes católicos están sometidos a la autoridad del Papa, ¿no?, y de la Iglesia.
Y en ese sentido, estas relaciones entre la autoridad y la potestad están muy, muy, muy claramente separadas, ¿no? Con la ruptura de Lutero de la autoridad de la Iglesia, lo que se produce es que la potestad termina absorbiendo la autoridad de la Iglesia, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es como, por ejemplo, con las monarquías absolutas, que son precisamente esta absorción de la autoridad por parte de la potestad, lo que hacen es romper con la autoridad de la Iglesia, ¿no? Cuando un Enrique VIII la Iglesia le deniega divorciarse y dice, bueno, pues me monto mi propia Iglesia y soy yo la cabeza. Entonces, es la cabeza tanto de la Iglesia como de su Estado, ¿no? Como de su forma política. Claro, esto, lo que se teoriza políticamente con esto es la idea de soberanía, que la hace Bodino en los 6 libros de la República, ¿no? Que es la fusión de la autoridad y la potestad, ¿no? Entonces, esta teorización, que primero pasa a los monarcas absolutos y después pasa al aparato de poder de los monarcas absolutos, que eso es el Estado, que es la fusión de la potestad y de la autoridad, se ve muy claro si analizamos la historia del derecho, porque precisamente como en Roma derecho y ley eran una cosa muy distinta, los juristas atendían a la realidad social, la ley era un poco ajena a ellos. Lo característico de esta idea de soberanía es que los jurisprudentes dejan de ser los creadores del derecho. El derecho lo crea, lo justo lo crea el Estado. Ese es el cambio que introduce, ¿no? Lo comentamos además ayer con Santiago, no sé si os acordáis, que a mí me hacía mucha gracia porque, claro, le decía, no, es que esta situación es injusta, a mí lo que diga la ley me da igual, ¿no? Si es injusto, pues yo lucho por ello. Y esto, claro, es lo que habría que ver, a mi juicio, cómo se puede salir un poco de esta fusión, de esta soberanía, ¿no? De esta fusión de la autoridad y la potestad. Y yo creo que es que el Estado justo ahora está teniendo una crisis muy gorda, como comentaba el profesor Bastos al principio, ¿no? En las dos áreas. En la parte de la potestad, porque un Estado ya no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es decir, el ciberespacio cada vez gana más importancia y no es capaz de garantizar la seguridad allí, ¿no? Pues una cosa que hemos comentado mucho con Adolfo también, que es que pues prácticamente el 99,5% de los delitos informáticos no se resuelve. Si esto cada vez gana más importancia, pues el papel de garante de la seguridad del Estado pues queda bastante cuestionado, ¿no? También de disuasión nuclear. ¿Qué capacidad de disuasión nuclear tiene un Estado que no tiene capacidad atómica, ¿no? Pues tampoco la tiene. Si además sumamos a esto la aparición de un activo sobre el que no tienes ningún tipo de control, pues también es otra nueva crisis de autoridad que además también te afecta a tu aplicación de la justicia, porque un juez te podrá meter en la cárcel 20 años, pero no recupera el acceso a tus fondos, ¿no? Si tú no se los quieres dar. Entonces, todas estas cosas juntas, junto al fork de los medios de comunicación, porque pensemos que el Estado puede colar su relato muy bien a través de los medios de comunicación que controla, ¿no? Que no dejan de ser otro poder más. Claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos youtubers, tenemos nuevas formas, tenemos influencers, tenemos un montón de cosas nuevas que van generando nuevos relatos que van para las nuevas juventudes y para las nuevas generaciones, ¿no? Y esto ya no encaja con el relato y con la autoridad que legitima al Estado actualmente, ¿no? Entonces, yo veo sinergias muy claras, tanto en los influencers y demás, como en las posibilidades de llevar a cabo todas estas nuevas formas políticas. ¿Por qué? Porque ¿por qué se tienen que ir a Andorra, ¿no? Aquí una idea muy interesante, que ya lo comenté también ayer, es la idea de los fueros, ¿no? Cuando se tiene que hacer la reconquista, tú tienes que llevar ciudadanos a la frontera. ¿Y cómo llevas a los ciudadanos con la frontera? Pues con cartas de población, ¿no? Para que se enfrenten a los saqueos, a los robos y demás. Con estas cartas de población tú lo que consigues es repoblar a gente dándole una serie de ventajas. Bueno, pues yo creo que es momento de hacer esas jurisdicciones personalizadas que, dando una serie de ventajas, permitan repoblar determinadas zonas o permitan localizarlas, ¿no? Tan sencillo como que los youtubers, en vez de tener que irse a Andorra o el resto de ciudadanos tener que emigrar a países del norte de Europa o irse a Estados Unidos, pues simplemente puedan organizar jurisdicciones personalizadas en España, por ejemplo. No obstante, en esa evolución de la relación entre la potestad y la autoridad y la forma del Estado, lo que parece destacarse aquí es que es una evolución lineal. Entonces, quería preguntarle al profesor Bastos si es posible que en un momento histórico convivan diferentes formas de Estado. Sí, conviven y convivieron. Conviven y convivieron. Es decir, la idea de, aún a día de hoy, las formas de Estado no son exactamente iguales. Hay desde teocracias, hay democracias, hay estados federales, hay estados confederales, hay estados centralistas, etcétera. No tiene poco, se parecen bastante, pero no son exactamente la misma forma. Lo que sí que apuntaba el señor de María es la evolución. Es decir, igual que apuntaba el caso de Enrique VIII, efectivamente, cuando le impiden la anulación, crea una iglesia propia, porque esos reyes después con el tiempo crean monedas propias. Pero recuerden una cosa, el dinero antes era mundial, algo semejante al Bitcoin, es decir, era un dinero que no estaba bajo el control de los estados, que era el oro y la plata, es decir, que circulaban por todo el mundo y los estados, digamos, no podían monopolizar
la creación de oro y plata, por lo menos en el espacio occidental. En China sí que lo intentaron con el papel moneda. Pero la idea es esta. La cuestión es cómo hicieron para transformar tanto una religión. Una religión es universal, es absurdo hacer una iglesia nacional con todos los respetos, no tiene ninguna lógica. Es decir, si va usted al cielo le piden pasaporte o le piden el carnet de identidad. Es decir, no tiene mucha lógica teológica hacer una religión nacional, pues tampoco tiene mucha lógica económica hacer una moneda nacional. Pero en cambio se admitió y todo el mundo lo entiende de la forma más normal del mundo, cuando no tiene ninguna lógica, porque el dinero es un medio de cambio universal que sirve para comprar aquí y allá, viajar, moverse, ahorrar, etcétera, pero a nivel mundial y tiene o debe tener un valor mundial. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué cree que sí que funcionó ese dinero nacional y no funcionó una idea de religión? Porque perfectamente la gente compraba, vendía y a nivel mundial en el tiempo, por ejemplo, del Imperio Español, la plata española acababa en China, se comerciaba con ella a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de viajes y acababa en China comprando productos allí, porque era una moneda mundial, igual que el oro. Lo que pasa es que después se eliminó la referencia metálica a las monedas y ahora la moneda es una especie de fiat. Y en el caso del euro ni siquiera fiat es una cosa que no está respaldada más que por la garantía de la propia economía europea. Pero el señor de María también apuntó dos cosas. Efectivamente, hay una evolución también en el ciberespacio, pero también en el espacio exterior. Es decir, el espacio exterior es un territorio indoor, desde el cual nos pueden atacar. Es decir, nos pueden atacar desde un satélite, nos pueden atacar otro tipo de cosas. Y eso está desafiando también la propia función de los Estados. El Estado antes de defenderlo era defender unas fronteras físicas, pero desde arriba no se puede defender. Y el ciberespacio, salvo que te aísles por completo de Internet, lo cual es imposible a día de hoy, tampoco te pueden defender muy fácilmente. Y si tú cambias incluso la forma del dinero, efectivamente los Estados van a tener que mutar. ¿Cómo? No lo sé. Aunque deben apuntarse a Estados más pequeños, más fragmentados, que son capaces de defender otros. Otros apuntan a gobiernos mundiales. Yo creo que un gobierno mundial sería un gran error. Pero de hecho, la dinámica que estamos llevando es hacia un Estado mundial, porque estamos, por ejemplo, intentando crear un gran espacio europeo, ¿no? Pero claro, si creamos grandes espacios europeos, un gran espacio chino y tal, la posibilidad de caracterización entre muchos grandes o muchos pequeños, la posibilidad de caracterización entre unos pocos macroestados es mucho más fácil que cuando hay una miriada de estados pequeños. ¿Cree que es posible ese Estado mundial? Porque, bueno, sé que usted controla muy bien todo el relato de la cristiandad y hay una historia en la Biblia, que es la de la Torre de Babel, que se podría entender como que cuando el ciudadano, cuando el ser humano trata de crear una institución demasiado grande, es incapaz de hacerlo, porque al final es tan grande que, digamos, la misión se pierde para el ciudadano y se acaba rompiendo en pequeñas partes. Entonces, ¿cree que sería posible un gobierno mundial? Posible. Yo creo que incluso teóricamente no es posible. Un gobierno de esa escala tendría problemas serios de cálculo y tendría problemas serios de funcionamiento porque carecería de referentes y carecería de información acerca de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahora, bendita Torre de Babel, lo digo así. Bendita Torre de Babel, sí, bendita sea la fragmentación política, porque si hubiera un Estado mundial, muchas innovaciones no podrían haber sucedido. Es decir, si unos países pequeños o lo que fuera en Europa empezaron a desarrollarse, empezaron a hacer crecer nuevas formas de economía, crearon el capitalismo, el tipo de fórmulas, a un nivel mundial no lo habrían podido crear. Lo crearon a pequeña escala, como aquello triunfó, se expandió y se imitó. Si hubiera dejado un Estado mundial, muchas innovaciones o muchas, digamos, prácticas. A ver, si hubiera un Estado mundial, en mi opinión, por ejemplo, algunos pueblos prosperaron. En un Estado mundial rápidamente habría presiones hacia la redistribución a nivel mundial. Rápidamente sacarían las riquezas para repartirlas con el resto. Entonces, se eliminaría cualquier incentivo al desarrollo económico o a implantar nuevas formas. Es decir, piensen en lo difícil que sería implantar una nueva costumbre, una nueva innovación política, una nueva innovación económica en un Estado mundial. Sería muy complicado. Además, no habría referentes para comparar si está bien o está mal. Estaríamos estancados y estaríamos en la miseria. Bendita sea la fragmentación. Bendita sea. Álvaro, ¿se puede hablar de que los estados compiten y en qué medida tú crees que compiten?
Bueno, es buena pregunta, porque yo creo que hay grandes agrupaciones de estados enfrentadas entre sí, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de esto es que los estados, en alguna manera, están siendo el embudo del globalismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lejos de ser algún tipo de competencia o demás, como es muy fácil dar unos incentivos al cabeza del Estado, ¿no? Al presidente de turno, lo que sea, para después recompensarle por otras vías. Pues yo creo que lejos de ser enfrentamientos reales entre estados, pues a lo mejor sí que hay algunos intereses estratégicos puntuales, pues como pueden tener contrapuestos Francia, España y Marruecos, pero realmente más bien se sirve a determinados intereses globales de los que ellos hacen de embudo directamente, ¿no? Luego sí que hay enfrentamientos claros entre los grandes bloques, ¿no? Yo creo que entre el bloque occidental y el bloque asiático y el bloque ruso, pues hay enfrentamientos bastante significativos. Pero no me parece que sea interestatal como tal, ¿no? Sino entre grandes zonas que tienen capacidad de disuasión nuclear. ¿Qué papel tiene el ciudadano de a pie? Porque está hablando Álvaro de bloques y creo que sí es una manera sencilla y puede ser correcta de verlo, pero esto elimina un poco, digamos, la figura del ciudadano o la olvida. ¿En qué medida cree, profesor Bastos, que el ciudadano puede influir o que puede tener importancia en las figuras estatales que funcionen? Repito, porque estamos mutando. Y depende. Es que aquí, por ejemplo, entramos en otro tipo de debate. ¿Cuál debe ser la escala del Estado, si es que la tiene? ¿Qué son mejores? ¿Estados grandes espacios tipo Unión Europea o estados pequeños tipo, por ejemplo, Liechtenstein o tipo, por ejemplo, Luxemburgo, ¿no? ¿Cuál es la dimensión correcta de un Estado? Eso es una pregunta muy clara, porque está claro que el ciudadano pinta algo más en un Estado pequeño que en un Estado grande. Yo creo que el ciudadano pinta más en Andorra que pinta, por ejemplo, en China, un ciudadano particular de a pie. Yo lo veo en el caso de la Unión Europea, ¿no? que es la idea de constituir un gran espacio de forma contraria al espíritu europeo, de forma contraria a todo lo que ha sido la historia, la grandeza cultural, la grandeza económica de Europa. Es una cosa totalmente ajena a Europa, que se quiere crear un gran Estado europeo, nunca visto en Europa, jamás, ¿no? Pues la idea es esa. Yo lo veo estos días porque hay unos conflictos supongo que hasta Madrid no llegará, como es normal. Pues hay unos conflictos de la pesca, porque en la Unión Europea quiere prohibir unas artes de pesca en determinadas zonas y esto literalmente manda 80, 90.000 personas al desempleo de forma directa o indirecta, ¿no? Vale. A nivel europeo eso no le importa a nadie. Porque son un pequeño porcentaje del PIB y es un pequeño porcentaje de la población concentrada en algunas localidades de Galicia y de Asturias, ¿vale? Pero el ciudadano que pinta ahí, literalmente un burócrata en Bruselas con un papel, un lápiz y una escuadra, traza, a partir de aquí no se puede pescar y lo que pasa ahí no importa. Que importa que te vayas a desempleo, que se pierda tu forma de vivir. Ya no es solo así de desempleo, es que te pierda tu forma de vivir, donde vives, que tengas que mejor que emigrar a otro sitio, etc. Y eso no le importa a nadie. El ciudadano normal no le importa a nadie. ¿A qué le importa? Por ejemplo, al gobierno de Galicia sí. El gobierno de Galicia está muy movilizado con este tipo de cosas. Porque ese pequeño porcentaje de población, ese pequeño porcentaje de ciudadanos sí que le importa a un gobierno pequeño. Un gobierno grande no le importa nada. Eso es lo que estoy diciendo. El ciudadano no importa nada en un Estado de este estilo. Y cuanto más grande sea el Estado, creo que importa menos. Le pregunté a Álvaro sobre esa competencia entre los diferentes Estados. En su opinión, profesor, ¿el tener un buen dinero es algo que haya ayudado a los Estados en su competencia con otros Estados? El tener más dinero, no el tener buen dinero. Buen dinero tenían todos en su momento. Digamos, lo que explica Tilly, por ejemplo, en Capital Coerción en los Estados europeos y en otros libros, es que algunos estados más hábiles fueron más hábiles en recaudar, recolectar el dinero bueno que existía en la propiedad. Instauraron sistemas fiscales, instauraron censos, instauraron todo tipo, homogeneizaron los pesos y las medidas, que la gente piensa que es un gran avance, y fue un gran avance en algunos ámbitos, pero en otros fue simplemente para mejorar la capacidad de recaudación, ¿no? Es lo que explica, por ejemplo, Scott, en el libro que tradujeron hace poco, se llama Lo que ve el Estado, ¿no? Es un libro precioso. Explica cómo nos homogeneizaron a través, por ejemplo, de poniéndonos nombres y apellidos a todos iguales, estableciéndose a cada uno de nosotros una dirección exacta y precisa, poniéndonos a cada uno de nosotros un número para poder recaudarlos y después con todos los censos que ganamos, qué propiedades tenemos, etcétera, ¿no? Ese es el papel que juega. Entonces la competencia entre Estados fue, si se debió a la guerra,
se debió a la capacidad de recaudar, no a la existencia o no de buen dinero. Ahora otra cosa, y está el debate. La existencia de muchos estados y muchos estados fragmentados favorece el dinero bueno o lo perjudica. Yo creo que una pluralidad de estados y pequeños, lo que llamaban antes las constelaciones de estados, ¿no? Como las polis griegas, o como las ciudades de estado del Renacimiento, o como las taifas, que yo tanto defiendo, ¿no? Esas unidades políticas fragmentadas, al final, por ejemplo, el conde de Rivadavia, o la taifa del rey Lobo de Murcia, por ejemplo, ¿no? Podía emitir papel moneda, podía devaluar su moneda. No, diría, había tantas taifas como había, que había 60, creo que cerca de 60, pues el rey Lobo de Murcia emite un dinero malo, las demás taifas no se lo van a coger. Entonces, ¿qué tiene que hacer el rey Lobo de Murcia o qué tiene que hacer un conde medieval o un príncipe? Pues emitir dinero de buenísima calidad, porque si no, fuera de sus fronteras no valía nada, dentro de sus fronteras sería un poco absurdo y al final tenía que tener una moneda de altísima calidad. Por eso, por ejemplo, el dinar del rey Lobo de Murcia fue una de las mejores monedas de la Edad Media, porque no le quedaba otra que hacerla de mucha calidad. Los emperadores romanos, como tenían ya un espacio más grande, podían ya jugar con la devaluación y adulteraban la moneda. O los emperadores chinos que inventaron el papel moneda, precisamente. Porque podían. Todos esos dineros que comenta, de todas maneras, fueron acuñados por pequeños estados, pequeños reinos. No obstante, por ejemplo, cuando hablamos de algo como Bitcoin como dinero o como tecnología de dinero neutral, no beneficiaría en particular al reino que la acuña. ¿Qué opinas sobre esto, Álvaro? Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque es una desvinculación de una concepción del dinero de la autoridad, ¿no? Al final siempre, desde su propio origen prácticamente de la moneda, ¿no? Siempre ha estado validado, sellado por una autoridad, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezca algo que nos permita intercambiar de forma más o menos generalizada o distendida en el tiempo valor que no esté validado por una autoridad, pues yo creo que es brutal, ¿no? De hecho, me parece que Bitcoin redefine demasiados términos, ¿no? Yo, cada vez más. Entonces, ver evoluciones o ver cómo puede afectar precisamente a la autoridad. De hecho, Bodino también en los libros de la República, el libro primero, capítulo 8, cuando detalla las características de la soberanía, dice que una es la de acuñar moneda, ¿no? Entonces, en el momento en el que aparece algo que acuña de alguna manera monedas que no está vinculado a una autoridad, pues también es una forma de afectar a la soberanía del Estado, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero los reyes antiguos acuñaban monedas de oro o de plata, y esas monedas tenían circulación mundial, como se sabe por el caso del dólar, como se sabe por el caso de los besantes bizantinos o con las monedas venecianas que circulaban por toda la cristiandad, ¿no? De oro o de plata. El Bitcoin es interesante, ¿no? Es interesante efectivamente porque está desvinculada. Es una moneda que tiene origen, podemos llamarle privado, pero es igual que el oro y la plata, ¿eh? Son monedas que su valor no depende de la voluntad de un rey. Hasta ahí de acuerdo. Pero al igual que el oro y la plata, el Estado puede recaudar impuestos en Bitcoin. No hay nada que lo impida, ¿no? O puede poner impuestos al consumo en Bitcoin, por ejemplo, nada que lo impida. O impuestos al patrimonio inmueble. Sin nada que lo impida. Simplemente basta con controlar la capacidad, digamos, de presión fiscal, la capacidad de controlar una policía, de controlar unos registros o de controlar unos bienes. Simplemente perdería fuerza el Estado, eso sí, bastante. No la perdería de todo, ¿eh? Pero podría subsistir, digamos, con otro tipo de impuestos, otro tipo de forma. Perdería fuerza, entiendo, en la medida en la que, como ha comentado antes, el Estado tiene que recaudar, pero, claro, en este caso no podría confiscar con un dinero como Bitcoin. No podría hacer inflación, por ejemplo, ¿no? Y deuda pública, si es solvente, sí, si no, no. Porque no tiene un banco central que se la comprase después. Muchas gracias. Vamos a abrirlo a preguntas del público porque, bueno, como ha visto profesor Bastos, hay mucho fan de usted, así que veo ya muchas manos levantadas. Si te parece, si empezamos por allí. Una pregunta a ambos, al profesor o Álvaro. Estamos hablando de entender Bitcoin desde la base, desde los usuarios, hacia una posible modificación del Estado. ¿Cómo contempláis la situación de El Salvador, que lo ha planteado al revés, desde el Estado hacia el usuario? Sí, yo creo que es muy interesante porque efectivamente Bitcoin no solo es a nivel individual, no solo es a nivel social, no solo es a nivel de una comunidad de usuarios, es que también es a nivel político, ¿no? Comentas el caso de El Salvador, ¿no? Yo creo que El Salvador, por ejemplo, le puede dar una independencia frente a organismos internacionales, ¿no? Es decir, mira, yo tengo un activo que no me podéis bloquear
Y en este sentido yo tengo más poder de negociación contra el Fondo Monetario Internacional o contra otra serie de agentes internacionales, ¿no? Al margen del que haya salido mejor o peor. Pero es que no solo pensaría en el caso de El Salvador, ¿no? Es que Corea del Norte utilizaba Bitcoin para realizar transacciones internacionales. Entonces, por eso soy tan pesado con el tema de la pólvora. No podía no salir, ¿no? Porque es que es un activo que efectivamente cambia mucho las relaciones interestatales también. Es decir, cambia el poder de negociación a todos los niveles, porque poder hacer transacciones sin censura es algo que los estados socialistas no podían hacer, porque eran embargos comerciales, tenían sanciones y demás. Entonces, es que cambia muchas cosas. Entonces, analizar todo esto de verdad que es un auténtico quebradero de cabeza y sobre el que no solo trata de que reflexione yo, sino que nos animemos a pensar todos sobre las implicaciones que tiene en cada área. He visto al profesor apuntar algo mientras. ¿Quiere añadir algo? Sí, a ver, porque son muchos temas aquí, ¿no? Los que se tocan. Por ejemplo, efectivamente, las relaciones internacionales, los apuntó al principio y nos tocó, se habló algo del llamado, lo que llamó Jacques Rueff y De Gaulle, el privilegio exorbitante, ¿no? El tener que usar el dólar como moneda de cambio mundial en todas las transacciones. Eso está discutido. Barry Eichengreen en un libro con este título, pues discute cuál es el peso que tiene eso en la economía. Unos dicen que pesa más, otros que pesa menos. Lo que sí que están de acuerdo todos es que pesa. Es decir, que el privilegio exorbitante, esta capacidad del dólar de pagar deudas en su propia moneda, de emitir monedas sin que se refleje en inflación, de ganar señoreaje u otro tipo de intercambios, pues sí que le beneficia mucho. Por eso uno de los principales rivales del Bitcoin puede ser el propio gobierno americano en este aspecto, porque sí que no solo hacen daño al Estado en general, sino a algún Estado concreto como el americano le haría un daño terrible. Ahora, lo que están diciendo, lo que dijo usted es correcto, como en el caso de El Salvador. Puede ser el propio Estado que imponga esa moneda como de uso comercial y seguir funcionando con ella perfectamente. Efectivamente, le da una ventaja muy grande. Pero cuidado, eso, por ejemplo, también, usted lo sabe bien, con el oro pasaría igual. Si un Estado decreta que el oro es su moneda oficial o emite moneda de oro o pegada al oro, tendría un fenómeno semejante. Podría evitar también embargos y cosas por el estilo. En ese aspecto, lo que pasa es que el Bitcoin seguramente es más cómodo de usar, ¿no? O más fácil de computar, pero puede perfectamente un Estado decidir que sea el Bitcoin la moneda oficial y poner sus reservas en Bitcoins. El problema de El Salvador, supongo que el Bitcoin, al no estar estabilizado su precio, en cambio hubo unos días que bajó mucho de precio, y supongo que la deuda pública y todas las obligaciones de pago se resentirían mucho. De ahí supongo que viene la mala prensa del Bitcoin. Sí, efectivamente, eso ocurrió. A ver, tenemos otra pregunta por aquí. Aquí en primera fila. Hola, buenos días, y especialmente al profesor Bastos, porque creo que muchos de los que estamos aquí le debemos gran parte de nuestra armazón intelectual, tanto monetaria como liberal, así que le quería dar las gracias. No será patada. No, sí, que sí es verdad, sí es verdad. Bueno, la pregunta concreta. A mí, como no me gusta el Estado como forma de organizar, pero me veo sometido a él, sí pienso mucho en cómo se debilita o cómo creo además que se puede ayudar a que no ayudar a que se desmorone, pero sí plantear alternativas. Entonces, a mí creo que una de las alternativas más importantes, una de las cuestiones que hay que solventar, ¿cuáles son los problemas comunes? Y a mí los problemas comunes es lo que hacía ayer hincapié al arquitecto, que ahí es donde yo creo que sí, el peer-to-peer sí puede ayudar bastante frente a esa legitimidad que tiene el Estado ante todo, porque el Estado siempre lo vemos como aquel que solventa necesidades. Entonces sí me gustaría hacer un comentario al hilo de esto. Si estamos viendo que el Estado se empieza a desmoronar en algunos aspectos, ¿cómo solventar problemas comunes peer-to-peer, teniendo como base Bitcoin? ¿Cómo podría ayudar a esa nueva transición, a ese Estado que muta, como bien lo ha enseñado o como ha comentado el profesor Bastos? No, porque el Bitcoin le quita mucha... El Bitcoin y no solo el Bitcoin, lo que apunta usted, la tecnología blockchain, ¿no? Que puede servir para hacer registros, puede servir para muchas funciones que el Estado desarrolla a día de hoy. Básicamente le quita la legitimidad o el poder de decir, mira, yo tengo la capacidad de emitir dinero a voluntad y resolver los problemas así a corto plazo, y cuando hay un problema, pues hay una pandemia o así, yo inyecto dinero y yo saco los problemas de encima. Claro, es un poder que digamos que otro tipo de monedas no tiene. ¿Qué pasa? Que ese tipo de actuaciones causa consecuencias después y la gente no liga unas con las otras, ¿eh? O sea, mucha gente no liga la inflación actual con las medidas de la pandemia. O sea, esa omnipotencia que nos salvó en la pandemia es la que nos está condenando ahora, pero no hay una ligación entre una y otra.
La culpa ahora la tiene Putin, ¿no? Pero bueno, es decir, que es un elemento muy importante en el sentido que quita legitimidad y le quita parte del poder al gobierno, parte del poder de financiarse. Solo puede financiarse con impuestos. Por ejemplo, yo creo que el Bitcoin, de adaptarse, llevaría pues, a bastante más paz, aunque no tenga así, porque las guerras habría que pagarlas en el momento y del bolsillo con impuestos. Serían mucho menos populares, por ejemplo. Aunque siguiera habiéndolas, serían mucho menos populares. Serían una escala menor. Y después, claro, otros elementos, por ejemplo, otros elementos de limitación del Estado, yo creo que en el ámbito ideológico. Yo no sabe que no soy nada activista, ni soy o sea, no me dedico al activismo, hay que luchar, ni nada así por el estilo. Yo simplemente digo, mire, yo no creo en el Estado, no creo en su existencia, ¿no? Pues con eso yo creo que buena parte del poder, el poder del Estado también se debilitaría. Porque el gobierno, el Estado, cualquier poder político se basa en última instancia en la fuerza, en la fuerza de las armas. Es el viejo debate que tenían los romanos, ¿qué es más importante, el hierro o el oro? ¿No? Yo creo que el hierro es lo más importante. El hierro o el oro para tener poder. Pero para reforzar el poder del hierro necesita el poder del dinero, el poder monetario y necesita el poder de las ideas. Si debilitamos el poder de las ideas y el del dinero, el poder sufrirá bastante, ¿no? Después, debilitar el poder, yo creo que la forma más eficaz es defender el derecho de secesión. Si defiende el derecho de secesión y profundiza en él, de territorios o de personas, si se quiere, o de grupos, o que sea así, eso acaba con el Estado. También, como decía Mises, todo acto que se lleva por fuera del control del gobierno fortalece el mercado y debilita al Estado. Álvaro quería añadir algo. Pues yo creo que deberíamos, para hacer esto precisamente, tenemos el problema de que, claro, como el Estado es capaz de expropiar toda la riqueza de sus ciudadanos, también es capaz de utilizarla para comprar prebendas, ¿no? Y para parecer como el que crea el orden social, como el que nos regala la sanidad y la educación y todo ese tipo de cosas, como si apareciesen de la nada, ¿no? Como si no hubiese tenido que quitar previamente poder adquisitivo al resto de los ciudadanos, ¿no? Claro, aquí la cuestión es que tenemos que hacer una tarea enorme, porque con el Estado quitándonos dinero por un lado y poder adquisitivo por un lado, tenemos también que llevar la iniciativa para reconstruir los órdenes intermedios, porque al final el Estado no hace otra cosa que absorber todos los órdenes intermedios. Cualquier forma de vida política, en el sentido de espontánea en el orden social, la absorbe completamente el Estado. Cualquier relación, cualquier orden, cualquier cosa, la absorbe completamente el Estado y deja el Estado y el individuo. Si queremos realmente plantear una alternativa y que efectivamente, que en caso de que el Estado entre en crisis, pues no aplaste a los individuos, pues hay que reconstruir todos esos órdenes intermedios y hay que llevar la iniciativa asumiendo el coste adicional de empezar a trabajar pues en órdenes sociales, en absorber cada vez más competencias y en ir reconstruyendo todos esos órdenes intermedios, ¿no? Asociaciones, grupos, comunidades y demás, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea que hay que hacer y que hay que asumir un coste doble, o sea, porque hay que hacerlo a pesar de que ya tienes que contar con el sostener el Estado mismo. Profesor, ¿quería añadir algo? Un matiz a lo que dice don Álvaro, y que es muy correcto, muy correcto. El emperador, creo que era el emperador Tiberio, si no era un emperador romano, decía que temía cualquier organización humana que no controlara el Estado, incluso, por ejemplo, un grupo de bomberos, porque cualquier organización humana podía servir teóricamente para plantarle cara al Estado. De hecho, el proceso de creación de Estados consiste en eliminar todos los grupos que puedan hacerle frente al Estado. Primero empezó por las aristocracias y sustituyó al juez natural, que era el señor, por jueces del Estado y llevó a los nobles a las cortes, a la corte de las grandes ciudades, en Versalles o en Madrid o así. Eliminó a los señores, a los nobles y los llevó allí. Eliminó las iglesias, porque las iglesias, sobre todo las iglesias independientes como son la católica o pueden ser otras, ¿no?, plantean un orden moral que puede entrar en conflicto con el Estado. La Iglesia puede decirle, no mate usted, y el Estado dice, pues tiene usted que matar al enemigo. Puede entrar en conflicto, ¿no? Pero después ataca, por ejemplo, a la familia. Primero al clan, ¿no?, al clan en sentido amplio, y después a la familia normal. ¿Por qué? Porque la gente aún tiene más lealtad a su familia que al Estado. En el sentido de que es difícil, por ejemplo, que un padre denuncie a su hijo si no paga el IVA, ¿no? No, aún es difícil, pero claro, eso es un problema, que tienes algo que se te resiste, ¿no? O que tienes más lealtad a tu familia que al político. Y por eso el ataque, no sé si es deliberado o sistemático, pero desde luego la lógica de los estados es lentamente pues eliminar todas las formas familiares que le planteen cara al Estado. La secretaria de Estado el otro día está adelantando, no ahora, pero de aquí a 20 años, el fin de la familia natural.
Yo quiero añadir una pequeña anécdota del siglo XI para ver esta contraposición entre la potestad y la autoridad, ¿no? Y para ver cómo realmente la Iglesia era un contrapoder real frente al poder político. En la querella de las investiduras, Enrique IV, que quería deponer al Papa, bueno, lo llevó a cabo, ¿no? El Papa le excomulgó al Papa, ¿no? Y todos los príncipes alemanes se sublevaron contra el emperador del Sacro Imperio Germánico. O sea, o iban a sublevarse, ¿no? Entonces, Enrique IV tuvo que ir a pedir perdón y permanecer 3 días en la nieve descalzo para que le readmitiesen el seno de la Iglesia y que no se le sublevasen los príncipes, ¿no? Esto para que veamos cómo se pueden construir contrapoderes reales si trabajamos en el papel de la autoridad frente a la potestad del Estado. Es que nuestra cultura tuvo un privilegio que no tuvo casi ninguna otra cultura en el mundo. El tener un poder eclesial, un poder religioso autónomo del poder político. Eso favoreció la descentralización política, sobre todo porque la Iglesia no quería que hubiera una unificación imperial europea. Entonces, a través de mecanismos como los que apunta el señor Di María, con la amenaza de excomuniones o así, evitaba que se concentrara el poder en un solo poder. Y eso ayudó a la fragmentación política y ayudó a las libertades, porque no existía un poder claro, ¿no? Y eso fue una cosa que no casi ningún otro sitio en el mundo tuvo. Normalmente todos los estados tenían una iglesia o un cuerpo religioso subordinado al poder político. Había otra pregunta por aquí y dejo caer que si nadie pregunta cómo se crea riqueza, me voy a enfadar. Hola, muy interesante la ponencia. Quería preguntar, viendo un poco la historia de Bitcoin y la tecnología que tiene, con la que se ha construido y demás, ¿cuál sería, desde el punto de vista de Álvaro o de Bastos, la batalla más grande? ¿Si ideológica por la construcción social que tiene hoy en día los estados o la tecnológica? Porque en la tecnológica se ha nombrado una palabra que es blockchain y, bueno, creo que en el mundo de Bitcoin, el que ha estudiado un poco el tema se ha dado cuenta de que blockchain no tiene ningún tipo de capacidad, digamos, de fuerza, pero la invención de Bitcoin como solución completa sí. Entonces, la tecnológica, veo a los estados en ese aspecto bastante débiles y como Álvaro ha notado antes, el 99% de los ataques ciberespaciales no se atajan. Entonces, en este aspecto son lentos, entonces, pero al mismo tiempo tienen una capacidad muy grande a nivel ideológico de hacer que la gente crea pues la corriente que ellos imponen. Entonces, ¿cuál de las dos, si la tecnológica o la ideológica, tiene más sentido en las próximas décadas para, digamos, que esto de Bitcoin siga creciendo como lo ha hecho hasta el momento? Empiezo yo. Empiece. No, pregunto, porque no estaban callados, por eso digo, no sé si me corresponde a mí. No, si me corresponde a mí o le corresponde al señor Di María. Yo creo que es la ideología, por un motivo. Primero porque la ideología, muchos de estos avances tecnológicos, como el blockchain, o por ejemplo como el Internet cerrado, ¿no? Son fruto de ideología. Es decir, en su momento, el camarada Al Gore quería hacer el Internet abierto para el Estado, es decir, que el Estado pudiese entrar cuando quisiera en nuestras cuentas, leer nuestros correos, si no puede ya, pero bueno, que teóricamente pudiera hacerlo de forma legal, entrar en nuestros correos, en nuestras cuentas bancarias, que pudiéramos leer todo lo que tenemos en Internet. Fueron los teóricos de ¿cómo se llama?, del cripto, ¿no?, de la criptografía, los que impidieron esto. Pero cuidado, los teóricos cripto, lo cuenta en un libro que se llama Levy, eran todos de ideología libertaria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque históricamente muchos avances para la libertad, o que podían tener potencial libertario, al verse solo como tecnologías y no como no desarrolló su potencial libertario, fueron apropiados por el Estado. Por ejemplo, la imprenta en su momento tuvo un potencial libertario enorme, pero rápidamente fue apropiada por el Estado a través de censores, a través de imprentas públicas, por ejemplo, o usándola, por ejemplo, para establecer manuales de lectura obligatoria en las escuelas. Es decir, se usó la imprenta contra todo lo que se quería evitar, precisamente. El Internet le pasa lo mismo. Internet, tecnología más libertaria que el propio Internet, no puede haber, pero rápidamente se le está dando la vuelta. Está siendo transformada en países como China en instrumento de control. Instrumentos de control extremos nunca vistos en la vida. Simplemente porque el Internet ahora nos puede controlar, leer todo y censurar todo lo que hacemos. Entonces, si no hay un potencial, igual que el blockchain es fruto de una ideología libertaria, igual que el Bitcoin, si no se aprovechan puede dársele la vuelta. Eso es lo que temo yo. Los gobernantes de los estados son gente normalmente muy capaz y son capaces de darle la vuelta a todo. Buen apunte. ¿Alguna pregunta más por ahí? Gracias, Manuel. Yo quería hacer una pregunta sobre lo de la capacidad recaudatoria, lo que comentaba el profesor Bastos.
Cuando dice que se podría recaudar con Bitcoin igualmente, es porque te podrían, por ejemplo, embargar la casa, ¿no? O sea, aunque no puedan con tus Bitcoin, pueden embargarte o tu coche o algo así, ¿no? No sé si se refería a eso. Sí, o impuesto al consumo. A ver, en muchos países que no tienen recaudación fiscal, ¿no? Que no tienen capacidad de recaudación fiscal porque la gente es muy laxa o no quiere pagar impuestos a la renta o tiene fama de defraudadores, los impuestos se concentran en los impuestos al consumo, por ejemplo, en la gasolina o el gasoil. Simplemente porque ahí es más difícil escapar, es más difícil controlar. Pues si se fijan en muchos países del mundo, la gasolina está mucho más cara que España. No es porque esté más cara, les cobran más impuestos porque es así donde recaudan. A lo mejor no recaudan tanto por renta, pero recaudan por bien de este estilo. O impuestos a la comida, por ejemplo, o impuestos al consumo. De hecho, por ejemplo, en tiempos de Franco no había impuestos a la renta, pero el Estado funcionaba. ¿Cómo funcionaba? Con impuestos a la seguridad social, por ejemplo, que básicamente es un impuesto también, lo que llaman seguridad social, o con impuestos al consumo o al patrimonio. Y eso se puede recaudar en Bitcoin perfectamente. Bueno, muchas gracias. Que conste que me voy un poco defraudado con que nadie haya preguntado cómo se crea riqueza en una sociedad. Pero bueno. Profesor Bastos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.